La viruela del mono es un nuevo virus que este año 2022 se ha estado propagando en el mundo y ha estado creando mucha incertidumbre a las poblaciones, ya que al pasar por la última pandemia recientemente ha dejado muchas muertes y familias destruidas. La denominada viruela del mono o viruela símica ha hecho sonar las alarmas en Europa y los Estados Unidos. A continuación, te explicaremos qué es y cuáles son sus síntomas y cómo se puede llegar a contagiar este virus. Pero antes no olvides suscribirte y darle clic al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que YouTube te informe cuando subamos un nuevo video para ti de Fai Noticia y también regalarnos un preciado like, que así ayudarás al canal. Actualmente se desconoce el reservorio natural de la viruela del mono. Sin embargo, los roedores africanos y primates como los monos pueden albergar el virus e infectar a las personas. El virus de la viruela del mono se ha registrado mayormente en África Central y Occidental y es una infección rara, pero peligrosa, similar al virus de la viruela ahora erradicado. Según la Organización Mundial de la Salud, la viruela símica sigue apareciendo esporádicamente. ¿Cuáles son sus síntomas? La viruela del mono suele tener una sintomatología más leve que la de la viruela que todos conocemos. Esta enfermedad comienza con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos. Otro de los síntomas que tiene la viruela es el agotamiento. Hasta 3 días después de tener fiebre, puedes desarrollar un sarpullido en la cara y el cuerpo que evoluciona hasta lesiones en la piel como costras. El periodo de incubación de la viruela desde que la persona se infecta hasta que presenta los síntomas suele ser de 7 a 14 días, pero puede estar presente durante 5 y 21 días. Pero también informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la enfermedad suele durar entre 2 y 4 semanas. Las personas que pueden tener síntomas de viruela del mono son aquellas que tienen contacto cercano con personas que presenta este virus, y la acción más recomendada es asistir o comunicar a su médico si tienen erupciones o lesiones inusuales. Sin embargo, existe un riesgo muy bajo de transmisión a la población en general, según la OMS. En casos iniciales, el virus de la viruela del mono se transmite a través del contacto directo con la sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o las mucosas de animales que han sido contaminados con el virus. Para los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, explican que el virus ingresa al cuerpo a través de heridas en la piel, aunque no sean visibles, del tracto respiratorio o de las membranas mucosas, como son los ojos, nariz o boca. Cuando se trata de la transmisión de humano a humano, los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades indican que puede ocurrir cuando ocurre una mordedura o arañazo, al cocinar inadecuadamente, cocción de la carne de animales infectado ante el contacto directo con fluidos corporales, a través de ropa de cama contaminada. La Organización Mundial de la Salud indica que la transmisión se produce principalmente por gotículas respiratorias, tras prolongados contactos cara a cara con una persona que contrajo el virus, lo que expone a los miembros de la familia de los casos activos a un mayor riesgo de infección. La infección también se puede transmitir por inoculación o a través de la placenta. Sin embargo, la OMS indica que hasta la fecha no se ha demostrado que la transmisión de persona a persona por sí sola pueda sostener la infección por el virus de la viruela símica en los seres humanos. Antes de continuar, nos gustaría que nos dejes en los comentarios desde qué país nos estás viendo y si tú ya sabías sobre esta enfermedad que ahora está recorriendo el mundo, la viruela del mono. Para mayor fortuna, existe una vacuna aprobada recientemente para la viruela del mono, pero no está disponible de manera amplia, informa la OMS. En una actualización de la información sobre el brote publicada el 21 de mayo del 2022, la vacuna antivariólica, de todas maneras, ha demostrado una eficacia del 85% para prevenir la viruela símica, según el organismo, y puede contribuir a que la evolución de la enfermedad sea más leve. La contrarradica en que, desde la erradicación de la viruela en 1979, esta vacuna tampoco tiene una disponibilidad generalizada según la organización. La OMS afirma que la única forma de reducir las infecciones es educar a la población sobre los factores de riesgo y cómo reducir la exposición. Por ejemplo, reduciendo el riesgo de transmisión de los animales a las personas, evitando cualquier contacto con roedores y primates en regiones endémicas y limitar la exposición directa a la sangre y carne y su cocción a fondo. En el caso de transmisión de persona a persona, la OMS indica que es preciso evitar el contacto con personas infectadas con el virus, por lo que se recomienda el aislamiento de los pacientes en sus casas o en centros de salud. Esperamos que tomes tus previsiones y puedas evitar el contagio. También estés fuera de las zonas de riesgo. ¿Y cómo sé que esta información
información te ha gustado, regálanos un valioso like y dale click al botón rojo de suscribirte al canal de Fai Noticia, tu canal preferido, y activa la campanita en la opción todas para que así YouTube te informe cuando subamos un nuevo video al canal y puedas estar informado de las últimas noticias que recorren el mundo. Muchas gracias y hasta un próximo video.